Hola amigas, hola amigos, un gusto que estemos nuevamente en contacto a través de la mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes y vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Vilches, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Sergio Marín, gusto estar aquí. Hemos escogido un tema que queremos darlo a conocer a ustedes para que participen también. ¿Qué se necesita para entender la democracia? Una pregunta muy general, pero que nos puede ayudar a ustedes, a Juan Carlos, a mí, ¿verdad? Sobre los elementos básicos para entender la democracia. ¿Qué se necesita, Juan Carlos, para entender la democracia? Para entender la democracia, simplemente tener voluntad de hacerlo, tener conciencia de que es necesaria la democracia para el desarrollo de un país, para construir riqueza, para construir libertades y para construir igualdad entre los habitantes de un país. Y obviamente una vez que se tiene conciencia de que eso es así, entonces luchar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, para que eso en algún momento logre realizarse. La democracia, como decíamos, es un método, un proceso, pero también es una meta, o sea, es una utopía. Construir la democracia, ¿verdad? Cuesta siglos, no es lo mismo la democracia que se planteaban los atenienses hace 2000 años que la democracia que se plantearon en el siglo XVIII, XIX y la democracia que nos planteamos ahora. Es decir, la utopía, creer en que el mundo puede ser mejor y que la sociedad puede ser mejor y que los seres humanos podemos ser mejores, es fundamental precisamente para luchar por ella. Hace 2500 años, ¿verdad?, los seres humanos se mataban de manera cruel, de manera terrible. Los reyes en las batallas estaban comiendo opíparamente y al lado estaban cortándole la cabeza a los enemigos. Y todo eso ocurrió en la antigüedad y también en la Edad Media de diferente manera. Entonces los seres humanos se fueron dando cuenta de que no podían seguir peleando, matándose de una manera tan cruenta, tan terrible, que los igualaba a animales de caza, a tigres, a serpientes, a hienas, ¿ya? Y que eso había que cambiar, y entonces lucharon por ir cambiando todas esas circunstancias para controlar el poder de todos aquellos, ¿verdad?, que destruían una sociedad o que necesitaban robar, saquear, y ese proceso ha ido profundizándose. Lo que pasa es que el ser humano prácticamente, o la existencia del ser humano es, por así decirlo, es un grano de arena en el tiempo del planeta Tierra, pero hoy, ¿verdad? Es decir, ya los seres humanos no se matan de la misma manera, se siguen matando de hambre, se siguen matando con armas químicas, pero ya esa crueldad ha ido cambiando porque el ser humano ha ido construyendo una visión de que el poder hay que controlarlo, y que es precisamente el control a los excesos y abusos del poder lo que hace que las sociedades sean tan crueles, sean tan dramáticas. Y en el año 1948 apareció la Declaración Universal de los Derechos del Ser Humano, y a partir de ahí vemos que no es fácil implementar en un mundo de fieras, de instintos que somos los seres humanos, implementar una decisión racional de que los seres humanos poco a poco empecemos a controlar el poder, a controlar las guerras, a controlar, a potenciar la igualdad y las libertades de los ciudadanos. Y vamos a ir gradualmente, quizás en 4 o 5 generaciones, lo que hoy vemos en el mundo y lo que hoy vemos en Nicaragua, eso va a ser de manera diferente. Esperemos que sea mejor, pero para que sea mejor debemos de participar y debemos de estar claros de eso.
No podemos esperar que sea mejor si nosotros no hacemos absolutamente nada, si nosotros solamente estamos como espectadores de la vida, si solamente estamos esperando que los demás hagan por nosotros. Hay dos cosas que me gustaría que pusiéramos sobre esta mesa. Uno, recuerdo que jugaron un papel importante en esta cruzada, digamos, por la democracia, para que la entendieran, con una pregunta básica que nosotros la retomamos después como el nombre de este segmento, ya hace algunos años: ¿vale la pena la democracia? Y era la interrogante que tres personas básicamente le hacían a la sociedad nicaragüense. Danilo Aguirre, el doctor Danilo Aguirre Solís, director, subdirector del Nuevo Diario durante toda su vida prácticamente, hasta que se retiró. Después el doctor Alberto Saborío. Pero ambos no dejaban de tener un elemento en común, porque habían estudiado abogacía, habían estudiado derecho, entonces tenían... Pero en tu caso vos sos médico, y además de médico sos poeta. Entonces, ¿cómo llegó a vos el proceso de preocuparse para estudiar sobre el contenido de lo que es una democracia en el marco teórico, y después cómo contrastarlo o tratarlo de llevar a las grandes audiencias a través de radio y a través de actos presenciales? Recuerdo, ¿verdad?, que en alguna ocasión estuvimos haciendo foros en las universidades. ¿Qué lecciones aprendiste vos de esta situación? Bueno, en Nicaragua nadie es educado en conceptos y en principios democráticos, si no, no estaríamos como estamos. Obviamente la democracia, o qué es la democracia, por qué la democracia, cómo se construye la democracia, no es ni asignatura ni actitud del sistema educativo, ni de la sociedad, ni de los partidos políticos, ¿verdad?, ni del Estado de Nicaragua. Entonces, precisamente esa ignorancia o esa falta de aplicación de los conceptos y principios democráticos a nuestra vida cotidiana es lo que hace, ¿verdad?, que estemos como estamos hoy, ya en la cola prácticamente del mundo y de América Latina, un poquitito antes de la punta de la cola. Entonces, los médicos, los ingenieros, cualquier profesión, los periodistas, nadie es educado en conceptos y en principios de la democracia, ni los políticos, mucho menos. Precisamente los políticos son educados o no son educados, ya tienen el germen de lo que son los principios antidemocráticos, porque la democracia está concebida para ellos como la ley de obtener el poder y de tener el botín del Estado para servirse de ese botín, ¿verdad?, y mandar sin ningún control al ejercicio del poder. Entonces, los abogados igual, los abogados estudian en las universidades aquí técnicas de derecho. Los abogados, en términos generales, son técnicos especialistas, pues, en las leyes, pero en los principios fundamentales, en el espíritu de las leyes, en las razones por las que las leyes son necesarias y deben ser aplicadas, ¿verdad?, pues saben muy poco, unos más, otros menos. Pero sobre todo, lo fundamental es que no hemos logrado entender como sociedad, a pesar ahora de las redes sociales, a pesar de Internet, a pesar del mundo global, de la comunicación, ¿verdad?, que es cierto que es relativamente reciente. No hemos logrado entender de que la democracia es fundamental, es requisito fundamental, imprescindible para poder desarrollarse. Y hemos visto que todos los países que hoy son ricos, desarrollados, son países donde se respetan las leyes, donde hay estados de derecho, donde hay mecanismos de control de los gobernantes, ¿ya? Y que todos los países que son pobres, que están en la cola del mundo como nosotros, son países donde las leyes no se aplican, no se respetan, se interpretan de acuerdo a los intereses de los gobernantes. Es decir,
la sociedad a través del Estado de Derecho no controla a los gobernantes, y los gobernantes más bien controlan y hacen lo que quieren con los dueños del poder, que son los ciudadanos. Entonces, el gran mérito del doctor Saborío y el doctor Aguirre es que ellos entendieron esto desde hace mucho tiempo y fueron creando las condiciones para hacérselo saber a muchísimas personas en sus charlas, en sus pláticas, en sus intercambios, y da la casualidad que yo, como médico, igual de ignorante en términos de ciudadanía que la mayoría de mis colegas de cualquier profesión, de cualquiera que haya pasado por la escuela, es decir, entendí ese mensaje como un mensaje esencial para sacar a mi país de la pobreza, para sacar a mi país del subdesarrollo, y con la gran ventaja, ¿verdad?, con el gran privilegio que tuve de poder comparar, porque yo viví muchos años en diferentes países, sobre todo europeos. Entonces me permitió verificar que todo lo que decía el doctor Saborío y el doctor Aguirre en relación a que la democracia desarrolla y hace rico a los países, ¿verdad?, era cierto, porque no me lo podían contar ni yo no tenía necesidad de imaginármelo. Yo lo había visto en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, en Francia, ya en Italia, con todas sus variaciones y con todas sus deficiencias, pero lo que ellos me decían era cierto. Entonces, a partir de ahí tomé conciencia de que ese era el camino que debíamos seguir en Nicaragua, y los acompañé en una larga, digamos, jornada que duró más de 10 años, ¿verdad?, de informarle, sobre todo a los jóvenes, esa visión de lo que es la democracia, porque la democracia que es necesaria para que los jóvenes, ya que no tuvieron el derecho, igual que yo, igual que todos nosotros, de ser educados en principios democráticos, ¿verdad?, por lo menos tuvieran la información de que había un mundo diferente de las dictaduras, de la concentración del poder, de los abusos del poder, del Estado prebendario, y que precisamente apartarse de ese mundo era lo que garantizaba que esos países se desarrollaran, independientemente si esos países eran colonia o eran conquistadores, independientemente si esos países tenían recursos naturales o no tenían recursos naturales. Y eso está avalado no solo por lo que decía el doctor Saborío y el doctor Aguirre, sino está avalado por cantidad de intelectuales, investigadores, premios Nobel, que han escrito varios libros al respecto, de que solo la democracia, ¿ya?, saca a un país del subdesarrollo, lo cual significa que solo el respeto a las leyes, solo el Estado de Derecho, solo las instituciones como mecanismos de control en un país sacan a ese país del subdesarrollo y lo enrumban hacia el camino de la prosperidad, de la riqueza, que no hay ninguna otra posibilidad, y que la historia ha demostrado, como en el caso de los países socialistas, ¿verdad?, de que si no hay democracia, que implica libertades, ¿verdad?, y que implica igualdad, y que implica separación de poderes, y implica, digamos, un pensamiento racional, tolerancia política, tolerancia religiosa, crítica abierta, libertad de expresión, libertad de opinión. Solo eso sacaba a los países del subdesarrollo. Vos dijiste que te reeducaste entonces en una visión, ¿verdad?, que te compartieron estos dos personajes. Ya es notoria, pues, ¿verdad?, el entusiasmo que le pusiste a esto, pero dijiste que no habías tenido la oportunidad de ser educado en principios democráticos. ¿Y qué significa ser educado en principios democráticos? Bueno, ser educado en principios democráticos significa ser educado precisamente en los principios de la democracia: la tolerancia, la crítica, la libertad de expresión, la libertad de opinión, los mecanismos para controlar al poder, pero fundamentalmente, es decir, y eso lo digo a toda la audiencia,
en la interiorización del valor de la ley para construir y hacer rica a una sociedad. Si una sociedad no ha interiorizado el valor de la ley como cemento para que una todos los diferentes aspectos de la construcción de una sociedad, es decir, esa sociedad no puede ser democrática porque la ley o el respeto a la ley y la adecuación correcta de las leyes y la interpretación correcta de las leyes, el Estado de Derecho, es lo que construye, ¿verdad? Es decir, la democracia, la tolerancia, las libertades, la igualdad entre los ciudadanos. En fin, la democracia es mucho más complejo que esto que estamos aquí hablando, y no estoy pintando un panorama o una pintura utópica, porque la democracia tiene muchos ángulos, ¿verdad?, que incluso son cuestionados. Pero sobre todo, ¿verdad?, la democracia implica un elemento fundamental, además de la ley, o la educación en la democracia, y es la libertad para pensar. La tolerancia de la diversidad de ideas. Y si no hemos sido educados para aprender a pensar, sino solamente para obedecer a una doctrina política, obedecer a una doctrina religiosa, obedecer una línea de mando, ¿ya? Entonces obviamente no tenemos esa deficiencia como país que no nos ha permitido entender que la ley, ¿ya? Y la ley de pensamiento y recuperar la reserva moral de este país. Bueno, yo no soy ningún experto en democracia, Marcelo. Todos podemos ser agentes de la democracia sin necesidad de ser expertos. Lo importante es entender las reglas básicas que estoy exponiendo y ser activos y ser proactivos en luchar desde cualquier espacio donde estemos en que estas reglas se respeten. Una vez que hemos entendido eso, independientemente de cuál sea nuestra opción partidaria, si somos, digamos, liberales, conservadores, si somos del partido sandinista, si somos de cualquier espectro, ¿verdad? Donde no hay tolerancia, donde no hay libertad de pensamiento, donde solamente se reciben órdenes, ¿ya?, donde no hay capacidad ni crítica ni autocrítica, obviamente, digamos, no se puede avanzar. Entonces, lo importante es que las nuevas generaciones entiendan que eso es así y empiecen a leer, empiecen a informarse, empiecen a hacer análisis, a contraponer puntos de vista, empiecen a contraponer los mensajes que vienen desde diferentes ángulos del poder y la realidad, y que ellos tomen sus propias decisiones, y sobre todo significa que respondan no a lo que dice una creencia o una ideología o un líder, sino a sus propias convicciones, y esas convicciones, ¿verdad?, esas convicciones que son convicciones, digamos, humanas, son derechos humanos, son convicciones morales, son las que hay que defender. Porque si detrás de toda esa concepción de la democracia no hay la convicción fundamental de que el ser humano es un ser que debe ser respetado, ¿verdad?, desde el punto de vista político, social, económico, ¿verdad?, y no luchamos por ello, entonces los jóvenes pues van a seguir la misma rutina que ha tenido Nicaragua pues a lo largo de su historia. Miremos lo que pasó en Nicaragua a partir del 18 de abril. Entonces todo el mundo le achaca a los jóvenes, por lo menos hace 10 años que nosotros le dábamos charla a los jóvenes en diferentes lugares del país. Entonces el grupito de jóvenes con el que nosotros interactuábamos se mostraban muy interesados en todas estas ideas, ¿ya? Pero nosotros éramos 3, 4 o 5 individuos que no teníamos ninguna capacidad económica y no teníamos posibilidades de darle seguimiento, pero esas ideas, digamos, entusiasmaban a cantidad de jóvenes universitarios y no universitarios con los cuales dialogamos. Esa
debió de haber sido una tarea histórica de los partidos políticos, debió de haber sido una tarea histórica del sistema educativo, pero obviamente ni en los partidos políticos ni en el sistema educativo, repito, es posible encontrar gérmenes de pensamiento democrático, porque es decir, la historia de Nicaragua es una historia que sigue dándose anclada en la colonia en el año 1500, por poner una fecha, y no ha cambiado mucho en el sentido de la obediencia, en el sentido de un pensamiento no racional, en el sentido de creer que nos van a resolver los problemas desde afuera y que no tenemos ninguna capacidad nosotros para resolverlos, y siempre estamos pensando pues que del extranjero, sea el extranjero en la tierra o el extranjero en el cielo, ¿verdad?, que nos van a venir a resolver los problemas, y no entendemos también los cambios que se han dado en todo el mundo en relación a los derechos humanos. Entonces ya no podemos seguir actuando en este país como se actuaba en la época de la colonia. Necesitamos gobernantes que puedan impulsar a Nicaragua hacia el siglo XXI, hacia el siglo XXII, hacia el siglo XXIII, no gobernantes anclados en el pensamiento colonial, partidos políticos anclados en el pensamiento colonial, ciudadanos anclados en el pensamiento colonial, porque ni los partidos políticos, ni los gobernantes, ni los políticos que tenemos son extraterrestres, ya lo hemos dicho muchas veces, son salidos de ese pensamiento colonial que no ha cambiado, pero es decir, para eso tenemos que empezar en pequeños grupos a entenderlo, a debatirlo, y una vez que entendamos eso va a ir creciendo. Dice una ciudadana que nos está escribiendo, Leo Lucha, dice: el FSLN se ha empeñado en adoctrinar a los niños para que sean ignorantes. Ha usado a la juventud sandinista para silenciar a quienes reclaman democracia. Espero que la sangre de nuestros muertos, lo dice en mayúsculas, siga gritando democracia hasta conseguirla. Sí, el problema es que precisamente estamos anclados en el siglo XVI, es decir, necesitamos sangre. Necesitamos sangre para poder cambiar, y al final, si vemos nuestra historia, no hemos cambiado nada. Desde hace 300, 400 años hay sangre de por medio, porque ni la sociedad ni nuestros gobernantes han entendido, ¿verdad?, que la democracia es fundamental para hacer avanzar un país sin necesidad de sangre, es decir, a través de elecciones libres, transparentes. Pero Juan Carlos, no son cuestiones que se repiten. Por ejemplo, cuando Daniel Ortega como presidente enfrentó la guerra de la Contra, eso terminó en una mesa de negociación y unos acuerdos en Zapuá, que además estaban en el marco de Esquipula, porque habían trascendido la frontera, y ahí se habló claramente de un retorno a la democracia, de instituciones policiales y de fuerzas militares, ¿verdad?, que iban a tener su contenido en la ley, y ahí iban a actuar de esa forma. ¿Qué nos pasó? Bueno, es muy fácil. Es decir, si los partidos políticos de Nicaragua están anclados en la colonia, si los ciudadanos estamos anclados en la colonia, obviamente estamos obligados a repetir la historia. Vamos a ver, si los que ganan una contienda electoral, ¿verdad?, es decir, repiten lo que sus antecesores hicieron de la misma manera, es decir, es el famoso gatopardismo. Cambia de forma, pero, es decir, en sustancia la sociedad no cambia nada. Lo que se necesita en Nicaragua es un cambio en la manera como se ejerce el poder. Eso sería la verdadera revolución de Nicaragua. Si los nicaragüenses logramos que haya un cambio en la manera como se ejerce el poder, ¿verdad?, y que ese poder sea controlado por la sociedad a través de instituciones, eso sería democracia, eso sería democrático, y eso sería una revolución. Todo lo que ha habido antes, que le llaman revolución, han sido simples revueltas, levantamientos, ¿verdad?, para cambiar y darle vuelta a la tortilla. Es decir, quítate tú para ponerme yo, pero no ha habido ningún cambio de fondo para reestructurar el ejercicio del poder. Y esa reestructuración del ejercicio del poder solo puede ocurrir o debe ocurrir, si no,
nos vamos a extinguir como nación en revueltas, en sangre, en emigración, en luchas, ¿verdad? Y vamos a seguir a la cola del mundo. O sea, no somos un país viable, no somos una sociedad viable, pero en nosotros mismos está el germen con estas ideas de la democracia que no son nuevas ni son nuestras, pero se han aplicado exitosamente en los países donde hoy son democráticos, ¿verdad? Es decir, si nosotros no retomamos y entendemos eso, obviamente vamos a seguir repitiendo la historia. Dice don Manuel Plata a través de un mensaje: nunca hemos practicado democracia, los partidos son estructurados en esferas de poder centralizados en beneficio de un pequeño grupo de personas, los más representativos FSLN, PLC. Después dice en otro comentario: se ha sembrado miedo en la población si reclaman sus derechos. Hay que perder el miedo. Tenemos derecho a ser libres, dice Leo Lucha. Bueno, eso es parte de la controversia que existe entre las personas que tienen una perspectiva diferente y las personas que tienen el poder, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos son gobernantes, partidos políticos y una sociedad para el siglo XXI y para el siglo XXII. No podemos seguir con una sociedad que tiene un chip del siglo XVII. Pero estos muchachos, a partir de que vos lo mencionaste, el 18 de abril, hay como un símbolo, un inicio de un cambio en Nicaragua, generado por jóvenes principalmente, porque también hay campesinos, también hay jóvenes mujeres integradas en esa lucha. Pero estos, con base a tu discurso, no están dotados todavía del instrumento teórico de lo que significa la democracia, y peor aún, no tienen elementos de comparación porque no han vivido en el extranjero. Tal vez ahora los exiliados que han podido respirar el aire de Costa Rica, de El Salvador, de España, tendrán otra visión del asunto. ¿Cómo vamos a hacer para construir democracia? Bueno, no es ninguna novedad que sean los jóvenes los que se alzan. Es decir, los que luchaban contra Somoza eran jóvenes. Y en las anteriores revueltas, ¿verdad?, de la historia de Nicaragua, también siempre han sido jóvenes, porque los jóvenes son los que detectan las injusticias, ¿verdad?, de mucho antes que los viejos, y además no tienen nada que perder o tienen muy poco que perder porque todavía no tienen intereses creados. Entonces, por eso es que los jóvenes son tan generosos. Pero pueden ser cooptados. Por supuesto. En el pasado. Exactamente. Eso es una amenaza latente. Exactamente. Entonces, pero al no tener el bagaje de información y de claridad acerca de en qué consiste la democracia, esos jóvenes de hoy, ¿verdad?, si no sabemos, o ellos no saben, o la sociedad no sabe cómo conducirlo, perfectamente pueden repetir el pasado como se está repitiendo en este momento en Nicaragua. Entonces, esto no significa que todos, ¿verdad?, vayan a hacer eso, pero es posible que aquellos, los que aparentemente son más audaces, los que aparentemente son más beligerantes, ¿verdad?, por diferentes razones, sean los que lleguen a posiciones de poder, pero van a ser, es una posibilidad, ojalá que no, van a ser huecos, y precisamente huecos en su comprensión de que es importante no repetir la historia. Y precisamente este tipo de presentaciones, este tipo de charlas, este tipo de invitaciones, y muchas otras actividades, porque no solamente nosotros hacemos eso, pues hay muchos grupos que en Nicaragua han venido entendiendo más tarde que temprano, ¿verdad?, lo que significa la democracia, y no es solamente que el doctor Saborío y el doctor Aguirre eran los únicos que entendían, no, hay grupos que han entendido y han ido avanzando en esa dirección, y para esclarecer y para cambiar, digamos, la cultura política de Nicaragua, que es la que determina nuestro chip, ¿verdad?, de atraso, de incultura, de violencia, ¿verdad?, y de dictadura. Hay otro comentario también de la señora, bueno, presumo que es una señora: los padres de familia deben frenar el adoctrinamiento en las escuelas. Meter la política sucia del FSLN en la enseñanza es un abuso, una violación de los derechos del niño. Bueno, pero los abusos no solamente están en ese campo, están
en todos los campos, pero sí, coincido con ella en que el campo de la educación es fundamental. Si no se hace una educación para la convivencia, para el respeto, para la libertad de ideas religiosas, políticas, ¿verdad? Y el problema es que las ideologías que existen ahorita en América Latina y que están en el mundo son ideologías devastadoras de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, son ideologías devastadoras, ¿verdad? Del desarrollo, porque aniquilan la posibilidad de ejercer la crítica, aniquilan la tolerancia y desarrollan la violencia. Esas ideologías, ¿verdad? Es decir, ante una sociedad que tiene un chip del siglo XVI, son difíciles de enfrentar. Ok, Juan Carlos, creo que hemos llegado al tiempo, ¿verdad? Quiero mandar un saludo para que tengan un excelente fin de semana a toda nuestra audiencia de Radio Darío que nos escuchan a través del 89.3 en frecuencia modulada. Radio Darío transmite para todo el occidente del país, y también a los seguidores de la comunidad en los Estados Unidos, en California, en Miami y en otros estados de los Estados Unidos donde también nos siguen regularmente. Voy a robar un minutito, Ignacio, porque tengo entendido que tu último libro, tu más reciente libro, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo vas a presentar? Pues Hamlet y la física cuántica es un libro de poesía, ¿verdad?, que reflexiona sobre aspectos relacionados con la ciencia, la política, la sociedad, los sentimientos, ¿verdad? Y va a estar disponible en Hispamer a partir del próximo lunes. ¿No tenés pensado hacerle un lanzamiento oficial? Vamos a pensarlo, pero de momento está en Hispamer. Okay. Muchas gracias, Juan Carlos. Te auguro buen suceso con tu libro. Gracias. Espero que hayan suficientes lectores para que se nutran de toda la savia que Juan Carlos sabe transmitir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, estimados amigos. Nos vemos el lunes. Por favor, suscríbanse. Ya tenemos nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca en YouTube, y estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Suscríbanse a nuestro boletín. Está creciendo la suscripción de la gente en el boletín La Mesa Redonda, resumen de noticias de La Mesa Redonda. Muchas gracias. Tengan ustedes un feliz fin de semana.